los trabajos prácticos que vamos a ver hoy tratan sobre el Estado y sus funciones y también los agentes estatales. Como habrán visto y ya explicó el doctor y lo venimos desarrollando en unidades anteriores, principalmente las funciones del Estado se dividen en la ejecutiva, administrativa, legislativa y jurisdiccional. Como hemos visto, cada uno de los poderes del Estado, tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo y el poder judicial, tienen a su cargo la realización de una de ellas en preponderancia. ¿Por qué decimos esto? Porque, como ya se explicó en la teoría, existen, valga la redundancia, distintas teorías para clasificar estas funciones, dependiendo de la función en sí misma, de la naturaleza de la función, o también tenemos teorías objetivas que refieren a quién realiza esa actividad. En nuestro diseño constitucional podemos ver que el poder ejecutivo y sus dependencias es quien tiene a su cargo la mayor parte o preponderantemente la realización de la función administrativa. También recordemos que el Poder Ejecutivo no solo tiene esa función, sino que también tiene a su cargo la función gubernativa. Dentro de estas podríamos encontrar como ejemplos clásicos la declaración de estado de sitio y la intervención federal. Recuerden siempre en lo que le compete, recuerden siempre el acuerdo del Senado cuando dependiendo, digamos, estas declaraciones de si el Congreso se encuentra en receso o no. Pero respecto de esta función administrativa, tenemos que tener en cuenta que no la realiza solo el presidente de la Nación, sino que es aquella desarrollada por el Poder Ejecutivo en sus órganos centralizados y descentralizados. Acordémonos que el Poder Ejecutivo Nacional, como los poderes ejecutivos de provincia, encabezados por los gobernadores, y los poderes ejecutivos de los municipios, encabezados por los intendentes, no se desempeñan solos, sino que tienen una línea jerárquica o una organización administrativa en la cual vamos a encontrar distintos órganos que se encuentran subordinados a este. Por ejemplo, en los gobiernos de nación y de provincia vamos a encontrar los ministerios, también vamos a encontrar otros órganos, algunos dependen de cada uno de los ministerios, otros son órganos o entes descentralizados. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen una dependencia jerárquica directa, sino que tienen autonomía, algunos de ellos incluso tienen autarquía. Lo que tenemos que tener presente es que todos estos órganos desarrollan función administrativa. Sin ir más lejos, piensen, por ejemplo, ustedes en los casos en que quieren acceder luego de una vida laboral como empleados públicos, por ejemplo, una jubilación. Bueno, está un instituto de previsión, que es aquel que se encarga justamente de administrar los fondos de jubilaciones y pensiones, que va a ser el que va a tener que considerar, en su caso particular, si cumplen con los requisitos o no para poder acceder a la misma, y eso también es el ejercicio de una función administrativa. Por otra parte, vamos a ver que no solo el Ejecutivo realiza función administrativa, como ya señalaba el titular de cátedra, el Poder Legislativo, cuando necesita hacer una compra de hojas o de insumos de cualquier índole, pueden ser insumos de equipos informáticos o lo que fuera necesario para poder cumplir con sus funciones, va a realizarlo a través de lo que se denomina un contrato administrativo. Y en ese caso, vemos que el Ejecutivo no está ejerciendo su facultad o su competencia propia de dictar normas. Lo que está haciendo es acudir a otro régimen distinto, que es justamente este del derecho administrativo, en el cual rigen otros principios que va a tener que respetar en ese concurso o en esa licitación que llame, que es el procedimiento establecido para que el Estado pueda adquirir bienes, va a tener que respetar principios propios del derecho administrativo, y lo mismo lo podemos ver, por ejemplo, en el Poder Judicial cuando designa un personal. El Poder Judicial, cuando necesita munir su planta permanente para poder desarrollar la función jurisdiccional, en realidad no está actuando como órgano decisor e imparcial para resolver una controversia en un caso, sino que lo que está haciendo es también articular o llamar a concursos públicos de antecedentes para poder incorporar a gente a su planta permanente. En este sentido va a tener que respetar los mismos principios constitucionales que cualquiera de los otros dos poderes cuando pretende incorporar
personas a su planta permanente, o sea, la idoneidad, la igualdad de oportunidades. A lo que quiero ir con esto es que vamos a ver dentro del Estado y sus funciones que si bien cada uno de los poderes del Estado desarrolla preponderantemente o preponderantemente tiene a su cargo el ejercicio de una de estas funciones, la función administrativa, la función judicial o la función legislativa, no solamente va a ejercerla, y que para el ejercicio o el desarrollo de sus actividades también va a tener que quizás acudir en otros momentos a otras de las funciones. De eso se trata el primer trabajo práctico que está encarado justamente para que podamos reconocer dentro de distintos supuestos o actos cuando cada uno de los poderes está realizando una función u otra. Voy a proceder a compartir primero el trabajo práctico 10A, que es justamente sobre el Estado y sus funciones, y vamos a desarrollarlo juntos como hacemos siempre. Ya comparto la pantalla. Como siempre les pido, cuando lo vean me avisan porque esto está un poco lento. A ver, acá va. ¿Pueden ver el trabajo ya? Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, el trabajo práctico A refiere al Estado y sus funciones. Yo puse un concepto en primer lugar que me pareció interesante y refiere a lo que estábamos hablando, que establece que el Estado, para cumplir su fin de bien común, asume históricamente diversos cometidos a los que procura satisfacer mediante actos jurídicos y operaciones materiales. Y esa actividad la realiza a partir de poderes sujetos a regímenes jurídicos diversos, configuradores de las distintas funciones jurídicas: la legislación, la jurisdicción y la administración. Bueno, las consignas de este trabajo es que teniendo en cuenta la concepción subjetiva u orgánica, indiquemos qué poder realiza la mayor parte de la función administrativa del Estado. ¿Se acuerdan cuál era la concepción subjetiva u orgánica para dividir las funciones y, en su caso, cuáles otras había? ¿Alguien recuerda lo que hablamos recién en la clase, en realidad que desarrolló el titular? ¿Cómo podemos hacer para saber qué poder realiza una función o cuáles son las teorías establecidas para determinar a qué poder le corresponde el ejercicio de cada función? ¿Alguien pudo escuchar? ¿Se acuerdan la teoría objetiva o la teoría subjetiva u orgánica? Perfecto, material. Perfecto, Nicolás, perdón. El otro era objetivo material. ¿Y se acuerdan en qué se basaba esa teoría para decir cómo se clasificaban las funciones del Estado? Subjetiva siempre hace alusión al sujeto que realiza una determinada actividad. O sea que por descarte, el objetivo no va a atender a la persona que realiza la actividad, sino a qué va a atender el objetivo. Y se refiere al contenido de la actividad. Perfecto, Brian. No tiene en cuenta quién la ejerce, sino el objeto o el fin que tiende a satisfacer esa actividad. Y entonces la subjetiva, ¿qué tiene en cuenta? Por descarte. Y no atiende al contenido de... No, sino a qué tiende. Si no atiende al contenido, y subjetiva siempre a qué les dije que refiere. ¿Al órgano? Al órgano sujeto que la realiza, perfecto. Ah, claro. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta una concepción subjetiva u orgánica que refiere al sujeto u órgano que la realice, ¿qué poder realiza la mayor parte de la función administrativa del Estado? Por no decir casi toda. ¿Quién ejerce la administración del Estado? ¿Qué poder? El Ejecutivo. El Ejecutivo, perfecto. Y dentro del Poder Ejecutivo, ¿qué diferencia podemos hacer entre el presidente de la Nación y el jefe de gabinete de ministros? ¿Se acuerdan esta diferencia que habíamos dado en los artículos 99 y 100 respectivamente?
¿qué nos decía el 99? Que el presidente era ¿quién? El jefe supremo, ¿sí? ¿Y qué más decía? ¿Se acuerdan? Era jefe supremo, que la Jefe doctora... de gobierno y responsable político de la administración general del país. Perfecto. ¿Y el jefe de gabinete entonces? Si el presidente es el responsable político de la administración general del país, ¿el jefe de gabinete qué hacía? En el artículo 100 lo vamos a encontrar. ¿Quién era la figura del jefe de gabinete? Fíjense en el inciso 1 del artículo 100, ¿qué les dice? Es responsable administrativo, comenta Francisco. Ejercer la administración General del país, general del país. exactamente. Si bien lo que respondieron es correcto en el sentido de que en nuestra estructura constitucional la función administrativa o ejecutiva se encuentra atribuida al Poder Ejecutivo, podemos discernir también, en base a lo que vimos en las unidades anteriores, que este Poder Ejecutivo se encuentra compuesto por el Presidente de la Nación, cuyas atribuciones las encontramos en el artículo 99 de la Constitución Nacional, pero que también a partir de la reforma del 94 apareció esta figura del jefe de gabinete de ministros, que entre otras atribuciones o responsabilidades tiene la de ejercer la administración general del país. Acuérdense también que el jefe de gabinete era quien tenía a su cargo enviar al Congreso de la Nación el presupuesto general, o el proyecto, mejor dicho, del presupuesto, etc. Bueno, entonces la pregunta la contestaron correctamente, es el Poder Ejecutivo. Fíjense la consigna B, dice, identifique en el texto constitucional las normas que atribuyen la competencia para el ejercicio de función administrativa, legislativa y judicial a cada uno de los poderes del Estado. Las de la función administrativa ya se las adelanté y las leímos recién. La legislativa y la judicial, ¿se acuerdan? Que cuando ya vimos los otros poderes, yo les dije, siempre que hablemos de poder legislativo, ¿a qué artículo inmediatamente nos tenemos que remitir? A ojos cerrados, sin consultar la Constitución. ¿En qué artículo encontramos las atribuciones del legislativo? Donde en uno de sus incisos están incorporados los tratados de derechos humanos de jerarquía constitucional. ¿Se acuerdan? Se tienen que acordar porque vi las respuestas de sus exámenes y referían a esto y contestaron bien. Así que, ¿en qué artículo podemos encontrar? Brian, ¿estás por decir algo? Porque veo que activaste tu micrófono. A ver. Tengo una duda. Entendí bien la pregunta, profe. No escuché bien la pregunta. Dentro de la Constitución lo que tenemos que hacer es decir, bueno, si yo analizo la Constitución Nacional, yo ya sé que existen tres poderes, ¿sí? Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ya hoy aprendimos que hay funciones, la función administrativa, legislativa y judicial, y yo dentro de la Constitución quiero decir, bueno, yo con este artículo identifico la función administrativa del Ejecutivo, la función legislativa del Poder Legislativo y la función judicial del Poder Judicial. Entonces la del Ejecutivo ya la vimos en el artículo 99, sin perjuicio de que hay otros incisos que ahora vamos a ahondar que refieren a otro tipo de funciones que realiza el Ejecutivo también. Pero si yo cerrando los ojos digo, bueno, el legislativo preponderantemente ejerce estas funciones, ¿a qué artículo me remito en la Constitución Nacional? ¿Dónde están las atribuciones del Congreso? En el artículo 75. Muy bien, en el 75. ¿Y las del Poder Judicial? ¿Se acuerdan? Que lo vimos, también lo revimos. Estaban en... ¿Ciento cuánto? Ah, 116. Muy bien. Bueno, entonces, en un principio podemos, si tuviéramos que unir con líneas,
la función preponderante del Poder Ejecutivo, la función preponderante del Poder Legislativo y la función preponderante del Poder Judicial, el primero quedaría con el artículo 99, el segundo con el artículo 75 y el último con el 116, ¿sí? Bueno, una vez que ya establecimos eso, vamos a tratar de encontrar dentro de la Constitución si existen normas que atribuyen competencias o funciones a estos poderes que no sean las que preponderantemente tienen asignadas. Por ejemplo, una función legislativa asignada al Poder Ejecutivo, una función administrativa asignada al Poder Legislativo y lo mismo con el judicial. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con el Ejecutivo. Volvemos al artículo 99. Vamos a encontrar que no todos los incisos del 99 refieren a la función administrativa del Poder Ejecutivo. Entonces, por ejemplo, fíjense, si ustedes leen, a ver, el artículo 99, inciso tercero, ¿sí? El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones, y el inciso 3 nos dice, participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, ¿sí? Fíjense, no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo, pero nos da una excepción. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran posible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes y no se trate de materia excluida, que es la penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad de urgencia. ¿Sí? ¿Ustedes creen que el dictado de un decreto de necesidad de urgencia es materia administrativa o sobre qué versan estos decretos? ¿Sobre qué pueden versar? ¿Con qué lo podemos vincular más que con una función administrativa? ¿Con qué otra función? El dictado de un decreto de necesidad y urgencia. ¿Cuál de las otras dos funciones del Estado? Perfecto, Francisco, con la legislativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hemos visto que en realidad el decreto de unidad, del decreto de necesidad de urgencia, los DNU, no son una ley en el mismo sentido que las leyes que dictan el Congreso de la Nación, pero sí es el ejercicio de una competencia legislativa por parte del Poder Ejecutivo. ¿A qué quiero ir con esto? Y por eso está diseñado de esta manera el trabajo práctico, para que nosotros podamos, primero, entender y asimilar que si bien nosotros tenemos nuestra clásica división del poder, como ya hemos visto, en base al principio republicano de gobierno, en los tres poderes del Estado, los poderes no realizan solamente esa función preponderante, sino que también ejercen otras funciones. Entonces, como bien dijo Francisco, el dictado por el Poder Ejecutivo de DNU, Decreto de Necesidad de Urgencia, se relaciona o puede ser atribuido al ejercicio de esta función legislativa. Y así vamos a encontrar en todos los artículos que existen competencias asignadas a los otros poderes que no son la que preponderantemente ejercen. ¿Encontraron alguna otra función? ¿Cómo, Brian? Iba a preguntar sobre el Poder Judicial. Decime. ¿Qué otra atribución pueda ejercer fuera de su... Bueno, pensá por ejemplo, pensá por ejemplo en lo que les dije recién. ¿Cuándo? sobre la compra de artículos para administración. Por ejemplo, puede ser, esos son los ejemplos más clásicos, ¿sí? Nosotros vemos si el Poder Judicial necesita comprar insumos para poder desempeñar su actividad jurisdiccional, pero cuando compra una computadora, cuando establece concursos para que acceda al personal en condiciones de igualdad, demostrando idoneidad, no está ejerciendo la función judicial o jurisdiccional. En ese caso está ejerciendo la función administrativa y por ende se le van a aplicar todos los principios de este tipo de derecho administrativo. Entonces va a tener que cumplir con un procedimiento, ese procedimiento tiene que ser transparente, tiene que respetar la igualdad de oportunidades, tiene que diseñarse de tal manera de que garantice el ingreso de personal que demuestre idoneidad,
justamente los casos que señalaba hoy el doctor de Gou, Chau, de la Corte Suprema, después también vamos a encontrar Mantecón Valdés, que era el Profe, caso. ¿Sí? y si fuera a darse el caso y la circunstancia de que el presidente de la Corte Suprema quedara como presidente de la Nación, también, ahí entraría en ejercer otros poderes, otras funciones. Pero en realidad ese es otro supuesto porque en realidad él no está actuando como cabeza del Poder Judicial en ese caso. Está muy buena tu acotación para poder ingresar a algo que quizás lo vamos a ver con más claridad en unidades que siguen, pero que es importante que ustedes tengan claro que los poderes se diferencian de las personas que ejercen los cargos. Es decir, el presidente de la nación, ¿sí? Es un cargo que es independiente de la persona que en el momento lo ejerza. ¿A qué va esto? Relacionado con lo que también vamos a ver hoy de el personal de planta permanente, los derechos de los agentes, la estabilidad de los agentes. Fíjense ustedes el caso que también mencionó el doctor y que es clásico, que todos lo conocemos, de que se modifica un gobierno y inmediatamente se modifica toda la planta, o sea, hace ingresar a determinados agentes y viene el otro gobernante y dice, no, pero en realidad esto fue dictado por el intendente que estaba antes. El poder es uno solo, el órgano es uno solo y es independiente la persona que en un momento determinado ejerce un cargo. Entonces, en este supuesto que vos estás diciendo, en realidad, en ese caso de acefalía, que sea este caso de acefalía, que interinamente o temporariamente el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tenga que ejercer el cargo de jefe de la administración, no quiere decir que el Poder Judicial va a estar realizando función administrativa. ¿Me explico? Vamos Sí, a profe. el Poder Judicial como órgano acude a la función administrativa para, por ejemplo, designar su personal. ¿Me explico, Brian? Pero está muy bien la acotación que haces, porque quizás podría darse esta duda, digamos, si en ese supuesto el Poder Judicial está realizando función administrativa, pero no, o sea, en realidad en ese caso sí existe una, creo que vos le habías dado un nombre y todo, incluso en una de las clases, una línea de jerarquía o línea, algo así habías dicho, no me acuerdo, de subrogancia, en el que por una situación De sucesión. de sucesión, ¿viste? Algo me acordaba. La línea de sucesión sigue el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero no quiere decir que el Poder Judicial va a realizar función administrativa, sino que es esta persona que en un momento determinado tiene que reemplazar la figura del presidente de la Nación. Y en ese caso, justamente, cuando está subrogando ese cargo o ejerciendo temporariamente ese cargo, no lo ejerce como ministro de la Corte Suprema, se despoja de sus facultades jurisdiccionales, ¿sí? Y se pone otros zapatos, los zapatos de la administración, porque la ley de acefalía sí lo dispone. Y en ese sentido sí va a realizar función administrativa, pero en reemplazo de la figura del presidente de la Nación, no como jefe máximo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Me expliqué? Sí, profe, entendí perfecto. Bueno, a eso va. Bueno, entonces, dentro del 75, no nos saltemos al Poder Legislativo, dentro del 75, ¿alguien puede identificar en alguno de los incisos que se atribuya competencia o función que no sea legislativa al Congreso de la Nación? Lo hemos visto también, ¿eh? Y en los prácticos también hemos visto casos, lo que pasa es que los vimos desde otra perspectiva, pero los podemos identificar con esto. ¿Alguien puede identificar dentro de algún inciso otro tipo de función? ¿Nos acuerdan cuando habíamos visto el caso de Catamarca? Francisco, los indultos o condonaciones, muy bien, ese es uno de los ejemplos, perfecto. ¿Disponer de la intervención federal a una provincia? Exactamente, ¿qué más? Tenemos otro inciso, que también lo vimos. ¿Qué había pasado con Catamarca? Ah, la Catamarca, la intervención. ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa se puede declarar?
que establece restricciones a las libertades individuales, de circulación, de horarios. ¿Cómo se denominaba ese instituto? Que lo van a encontrar en el 75, inciso 29. Estado de sitio. Exactamente. Fíjense, ahí en realidad el Poder Legislativo no está dictando una ley que va a ser de cumplimiento obligatorio para toda la población, sino que dentro del propio artículo que establece sus atribuciones podemos identificar otras funciones con justamente la administrativa. O fíjense, por ejemplo, ¿se acuerdan lo que habíamos visto en los reglamentos de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? El hecho este tan conocido del diputado que al final terminó renunciando, ¿sí? ¿Qué ejercicio de qué función había realizado? Cuando se designa una comisión para determinar si corresponde aplicar una sanción a un diputado en el ejercicio de su función. ¿Ustedes creen que eso es función legislativa o con qué lo podemos identificar? ¿Qué está haciendo? ¿Es una judicial, sería? No la podríamos identificar con la judicial, Brian, más sí con la administrativa y el régimen disciplinario que se establece en los reglamentos de la Cámara de Diputados y por el cual pueden aplicar sanciones a uno de sus miembros. Eso está dentro de la administrativa. Claro. Sí tiene vinculación con el derecho penal. Vos que hoy preguntaste, por ejemplo, cuál era la vinculación del derecho administrativo con el derecho constitucional, y el doctor explicó las vinculaciones con todas las ramas. Una de ellas... Quería preguntar algo sobre eso también, porque la relación de las que habló, no habló de si tiene relación con el derecho comercial también, el derecho administrativo. En realidad, mira, no? mira, en líneas generales, todas las ramas del derecho tienen alguna relación con las otras ramas. La diferencia es que esta cercanía o proximidad o relación va a ser mayor o menor de acuerdo a la materia en que se trate, ¿sí? Pero vos recordá, por ejemplo, no recordá porque todavía no lo vimos, pero sí te explico. La administración, cuando, como yo les decía recién, tiene que, por ejemplo, comprar impresoras o tiene que hacer una ruta o quiere construir un hospital. Existen determinadas figuras que se denominan contratos administrativos. Acuérdense, como siempre les digo, toda la actividad de la administración y del Estado está sujeto a un marco normativo. ¿Qué es este marco normativo? Las convenciones, las constituciones, todas las leyes, los decretos, ordenanzas, etc. ¿A qué voy con esto? A que la administración no puede elegir, o cualquiera de los otros poderes, no puede elegir libremente como los particulares mediante qué figura contractual va a hacer determinada acción, determinada compra o determinada actividad. No es como yo que me levanto y particular puedo decir, bueno, no sé, quiero comprar un auto. Yo puedo ir y comprarlo en una concesionaria, si me parecen bien las pautas o las cláusulas que establece la concesionaria, o puedo comprárselo a un particular, o puedo comprarlo de contado, o puedo comprarlo en cuotas, o sea, esa libertad de elección que tienen los particulares no se aplica en el derecho administrativo. ¿Por qué? Porque recuerden que toda la actividad del Estado está sujeta al ordenamiento jurídico. Entonces se establecen, de acuerdo a montos, de acuerdo a cuál sea el objeto de lo que se quiere contratar, determinados medios o procedimientos a los que la administración se tiene que ajustar sí o sí para poder realizarlos. Así vamos a encontrar las concesiones, vamos a encontrar licitaciones, vamos a encontrar contratos de compra directa, etc. Entonces, si en un supuesto en particular la normativa establece que la administración puede suscribir un contrato fuera de los principios propios administrativos y hacerlo como si fuera un particular, que existen estos supuestos, son limitados pero coexisten, ahí vos vas a poder encontrar, por ejemplo, tu relación con el derecho comercial, ¿sí? Pero en principio, todas las contrataciones que realiza el Estado por principio general tienen que respetar el principio de igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Y de transparencia.
¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en principio cuando la administración necesita realizar una obra o hacer una compra o lo que fuera, tiene determinados procedimientos a los que se tiene que ajustar que se rigen por el principio de publicidad. Lo primero que va a hacer es un llamado a concurso, puede ser, ya les digo, puede ser una licitación, puede ser llamado a concurso de precios, puede ser, tiene varias figuras, digamos, y en esos casos se va a regir netamente por el derecho administrativo y estos principios que les enuncié recién, que son muy importantes y no se los tienen que olvidar. Pero si la normativa en determinados supuestos establece que la administración puede actuar como un particular, en este caso, Brian, por ejemplo, se van a aplicar los principios no del derecho administrativo, sino de la materia que se trate, civil, comercial, etcétera. Y ahí vos vas a ver tu relación con lo que estás diciendo, ¿me explico? De todas Sí, maneras, sí, decir que profe. todas las ramas están relacionadas. Hoy en día ya no podemos decir como antes que el derecho constitucional es algo privativo del derecho administrativo. Fíjense que ustedes lo habrán dado en la materia, creo que es principios de derecho civil y comercial, la correlativa de esta. Eh, lo que se denominó la constitucionalización del derecho privado a raíz de la sanción de este Código Civil y Comercial que comenzó a regir en el año 2015. Hoy en día, a través de la incorporación de los tratados de derechos humanos a la Constitución y su jerarquización, no podemos decir que ninguna rama se encuentre exenta del derecho constitucional. O sea, el derecho constitucional atraviesa absolutamente todas las ramas del derecho en algún punto, con mayor o menor intensidad. En el derecho administrativo es donde la vamos a ver con mayor intensidad, por todos estos principios que fuimos desarrollando durante todas las unidades, ¿sí? Pero obviamente que con cada rama en particular el derecho administrativo va a tener una vinculación o se va a nutrir de determinados principios, como por ejemplo lo que se señalaba, los principios del derecho penal los vemos volcados en lo que se denomina el régimen disciplinario del derecho administrativo. Como les señalaba, esta posibilidad de la administración de sancionar a sus empleados. Fíjense, y lo vemos, por ejemplo, en este procedimiento que yo les mencioné recién, de una sanción a un diputado. Y se van a acordar también que les dije que siempre, por ejemplo, se tiene que otorgar el derecho de defensa a esta persona. Bueno, todos esos principios del derecho penal atenuados se traspolan al derecho administrativo sancionador, el régimen sancionador o disciplinario del derecho administrativo. Bueno, esperen que me parece que nos fuimos un poco por las ramas. A ver si contestamos la pregunta B. Entonces, identifiquen en el texto constitucional las normas que atribuyen la competencia para el ejercicio de función administrativa, legislativa y judicial a cada uno de los poderes del Estado. Bueno, me parece que quedó contestada. No sé si tienen alguna pregunta o seguimos con la consigna C. ¿Quedó contestado? Bueno, vamos con la C entonces. En base a la respuesta dada precedentemente, ¿qué criterio considera que aplicó el constituyente para la atribución de las funciones estatales? ¿Qué les parece? Primero, a ver si alguien me puede identificar por qué puse el constituyente y no el legislador. Esto es importante para el examen final. ¿Por qué dice el constituyente y no dice el legislador, por ejemplo? ¿Se acuerdan qué diferencia había entre el poder constituyente y el poder constituido? O el poder legislativo que es, si es constituyente o constituido. Muy bien, Gabriel, el legislativo es constituido. ¿Y te acordás por qué decimos eso, Gabriel? ¿O cuál sería el constituyente? ¿O alguien más si se acuerda? ¿O quién tiene a su cargo la reforma constitucional? Nadie se acuerda.
Bueno, Gabriel, vos contestaste bien, o sea que me imagino que tenés la respuesta de lo otro también. Recuérdense que para la reforma constitucional, para la sanción de la primera constitución y la reforma constitucional, justamente muy bien, Gabriel, el constituyente tiene a cargo la reforma de la constitución. Por eso yo cuando les pregunto qué criterio ocupó el constituyente, no les digo el legislador, porque recuerden que el mismo poder legislativo que sanciona todas las leyes no es el poder que reforma la constitución, sí es aquel que declara la necesidad de la reforma, pero luego se forma otro grupo de representantes del pueblo que va a tener a su cargo esta reforma en la Constitución. Perfecto, Gabriel. Entonces, volvamos a la consigna. ¿Qué criterio creen ustedes pueden fundarlo tanto el objetivo como el subjetivo? Mientras esté fundado, no hay problema. ¿Qué criterio creen que aplicó el constituyente para la atribución de las funciones estatales? ¿El objetivo o el subjetivo? ¿Tiene en cuenta la función o tiene en cuenta preponderantemente el sujeto que la realiza? ¿Qué les parece? Viendo las normas que leímos recién. ¿Cualquier poder realiza cualquier función o podemos identificar una función preponderantemente con un poder? Yo creo que el objetivo, Muy bien, ¿por qué pensás eso, Brian? y porque el objetivo se basa en y se refiere al contenido de la actividad a realizar. Y entonces en la Ya. Constitución que encontramos. Ya les digo, pueden dar las dos respuestas mientras esté fundada, está bien. Justamente a eso apunta, que ustedes analizando la Constitución puedan llegar a una conclusión de por qué les parece que es un poder u otro. ¿Por qué les recalco esto? Porque algo señaló ya el titular de cátedra en el examen final de teoría, se hacen preguntas relativas a que ustedes más que repitan normas, que la verdad que no está perfecto si ustedes pueden identificar en qué norma está lo que replican, pero lo más importante es que ustedes entiendan este funcionamiento y por eso va esta pregunta y ya les digo, pueden contestar de las dos maneras, ¿sí? Mientras esté fundado. Entonces, Brian, está perfecto, vos decís que en base al criterio objetivo, que se identifica con, ¿me estabas diciendo? Y que se identifica con el contenido a realizar en el ejercicio de las distintas funciones. Ajá, entonces, preponderantemente, vos entendés que en la Constitución se atribuye la función administrativa al Ejecutivo, legislativa al Legislativo y judicial al Poder Judicial. Sí. Perfecto. ¿Alguien tiene algún otro punto de vista? ¿O coinciden con Brian? Nicolás dice que ambas porque el sujeto está relacionado con el contenido. Ahí me perdí un poco, Nicolás, si me podés aclarar específicamente a qué te referís. Ambas desde el punto de vista de lo que les expliqué recién, de que volvemos, disculpen si soy reiterativa porque hasta yo siento que estoy diciendo muchas veces lo mismo, pero es importante que queden claros y que me detengan si algo de lo que digo resulta confuso o no se entiende. Preponderantemente, cada uno de los poderes realiza una función, pero siempre tenemos que acordarnos que los otros poderes en alguna medida también realizan las otras funciones, ¿sí? Entonces no sé si eso apunta a tu pregunta, Nicolás, o a otra cuestión que yo no estoy entendiendo, porque por ahí por los mensajes es difícil interpretar la pregunta que están haciendo. Capaz que lo que vos querés decir, Nicolás, es que es subjetiva porque dependiendo del sujeto que la realiza es la función que se atribuye. ¿Sí? A ver, te espero un ratito a ver si me decís si es así. No entendí mal. No, Nicolás, pero está bien también. Fíjate cómo lo podemos decir. Bueno, podemos decir, Profe, yo quiero agregar algo más, dale, Brian. porque sería, yo me baso en el objetivo, ¿no? En material, Ajá. porque un acto no es legislativo porque lo realiza, sino
el Parlamento, sino por el contenido. Perfecto, Brian. A eso Al igual apunte que las otras funciones, las restantes funciones, como el Ajá. ejecutivo y el judicial. Perfecto. A mí me parece que los dos tienen razón. ¿Por qué les digo esto? Porque yo en la Constitución puedo encontrar 3 artículos específicamente que refieren a las atribuciones de cada uno de los poderes, y yo dentro de esos 3 artículos puedo decir, bueno, la verdad que en el 99 la mayor cantidad de funciones que atribuye al Poder Ejecutivo son administrativas. Puedo decir en el 75 que la mayor cantidad de funciones que se atribuyen al Poder Legislativo son funciones legislativas, referentes al dictado de las normas. Y puedo encontrar en el 116, en realidad el 116 lo que nos dice es la materia sobre la cual va a resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Sí? Quizás en otros artículos más adelante podemos identificar otro tipo de funciones, en realidad. Porque fíjense ustedes, si nos vamos al 16, al 116, que está perfecto, son las atribuciones, en realidad nos habla de materia netamente judicial. Pero, fíjense, si nos vamos, por ejemplo, dentro del Poder Judicial, ¿sí? Nos vamos al artículo, lean por favor a ver, ¿dónde estaba? Fíjense, por ejemplo, el artículo 113 dice, la Corte Suprema dictará su reglamento interior y nombrará a sus empleados. Esa no es función judicial, como les dije recién, eso es función netamente administrativa, ¿sí? Entonces, en el caso del Poder Judicial tenemos que disgregar un poco más el análisis de los artículos, ¿sí? Pero, como les decía, yo me veo estos artículos y digo, bueno, en realidad en la Constitución se identifica a cada poder con una función preponderante, pero también puedo encontrar otras normas que le atribuyen otro tipo de funciones. Entonces, las dos respuestas que ustedes vieron son como dos caras de la misma moneda en realidad, ¿sí? Les reitero, lo importante es que tengan en cuenta y recuerden siempre que, primero lo que dijo Brian, que está perfecto, una función no se identifica como tal por el órgano que la dicta. ¿Por qué? Porque yo puedo encontrar función administrativa, legislativa o judicial en cada uno de los poderes del Estado. ¿Sí? Entonces, perfecto, yo tengo que atender a qué tipo de función es, y esto le va a servir en los exámenes y también en el examen final teórico, yo tengo que analizar qué tipo de función es, y independientemente del órgano que la dicta. Pero por otro lado, yo sé que preponderantemente la Constitución Nacional atribuye cada una de estas funciones a cada uno de los órganos estatales. ¿Se entiende el punto de vista? ¿Quedó claro? Sí, profesor. ¿Sí? Bueno, Brian, ¿vos querés acotar algo? Porque te veo ahí queriendo... Yo no entendí algo sobre, vio que usted dijo sobre qué es objetivo y subjetivo, que ambos están bien. No entendí por qué es subjetivo. Es que en realidad subjetivo desde este punto de vista, que decimos, bueno, dentro de la Constitución yo puedo decir que la mayor cantidad o la mayoría de la función administrativa que se atribuye a un poder es al Ejecutivo. Fíjate que si vos lees toda la Constitución, vas a encontrar que preponderantemente la función administrativa está atribuida al Poder Ejecutivo, preponderantemente la función legislativa está atribuida al Poder Legislativo y preponderantemente la función judicial está atribuida al Poder Judicial. Desde ese punto de vista, Brian. Pero está muy bien lo que vos decís desde el punto de vista que, y lo vamos a ver en otra de las consignas que viene más adelante, no porque el poder, por ejemplo, el Poder Judicial dicte un reglamento, yo voy a decir no, pero el Poder Judicial solamente, por la tesis subjetiva, va a dictar solamente o va a ejercer solamente función jurisdiccional. No, como vos bien decís, hay que atender también al tipo de función, al objeto de esa función para poder clasificarla, para saber si es administrativa, legislativa o judicial. ¿Me expliqué? Sí, profe. A eso apunta. Pero está perfecto la acotación que vos hiciste. Bueno, vamos con la otra consigna porque miren la hora que ya es. La D dice,
Si tuviera que identificar las funciones del Estado, bueno, esto un poco ya lo contestamos, ¿no? Pero no con respecto al derecho provincial. Si tuviera que identificar las funciones del Estado con los órganos previstos en la Constitución de la provincia de la que es oriundo, ¿a quién compete preponderantemente el ejercicio de cada una de ellas? Y en el régimen municipal de la capital de provincia. Algo de esto también ya vimos cuando vimos el régimen municipal. En realidad esta pregunta apunta más que nada a que cada uno pueda leer su propia constitución porque en líneas generales nosotros ¿qué analizamos? Analizamos la Constitución Nacional, pero nada quita que cada una de sus constituciones provinciales eh, establezcan, siempre respetando el sistema federal de gobierno, puedan establecer algunas particularidades. En líneas generales, más que en líneas generales diría que siempre, todas las constituciones provinciales siguen esta línea de división de poderes. Fíjense que si ustedes leen su constitución, el gobernador es quien ejerce la función administrativa, el poder legislativo es quien tiene a su cargo el dictado de las normas provinciales y el poder judicial provincial es quien va a resolver las contiendas o conflictos que se susciten con fuerza de verdad legal a través del dictado de una sentencia. Pero fíjense y recuerden, por ejemplo, que lo que vimos respecto de los municipios, ¿sí? Los municipios que tienen menor cantidad de habitantes, que tienen otra estructura organizativa, también vamos a poder identificar la función ejecutiva con la figura del intendente municipal. Acuérdense que cuando yo hablo de intendente municipal, de gobernador y de presidente, no solamente quiere decir, les reitero, que sea el único que ejerce función administrativa. Todos los órganos que se encuentran por debajo en la línea jerárquica de esta estructura ejecutiva también ejercen la misma función, obviamente que con distintas competencias y atribuciones, ¿sí? El poder ejecutivo representado por el gobernador es quien tiene, por ejemplo, la facultad en la provincia del Chaco, de designar al personal, de removerlo, pero después vamos a ver, por ejemplo, que dentro de un ministerio quizás el ministro tiene otras competencias para ejercer otro tipo de función administrativa, ¿sí? Bueno, entonces, en los municipios vamos a poder identificar la función administrativa o esta función eh, de, de administración con la figura del intendente. Vamos a poder identificar esta función legislativa con qué órgano. ¿Se acuerdan cómo se denominaba en los municipios? El órgano que tiene a su cargo el dictado de normas municipales. ¿Alguien se acuerda cómo se denomina o sabe? Consejo Deliberante. Perfecto, Lucas, muy bien. El Consejo Deliberante. Y por último, el Poder Judicial, que no está constituido como un Poder Judicial, sino que generalmente es una justicia de faltas, ¿sí? Vamos a ver que, por ejemplo, si yo arrojo basura en la calle y hay una norma municipal que lo prohíbe, me van a hacer una multa que luego en ese procedimiento o ese proceso voy a ser juzgada por la juez de faltas municipal, ¿sí? La justicia municipal o de faltas es la que tiene a su cargo el ejercicio de la función judicial. Esta pregunta más que nada, o esta consigna, iba enderezada a que ustedes dentro de cada uno de los órdenes de gobierno que vimos, nacional, provincial y municipal, puedan identificar qué funciones se realizan y también quién las realiza. ¿Quedó alguna consulta con respecto a esto? No los dejé contestar porque nos iba a llevar mucho tiempo leer cada una de las constituciones, pero desde ya que los invito para, sin perjuicio de que lo que yo les expliqué, para que ustedes puedan consultar sus propias constituciones y ver cómo es esta organización de las mismas. Bueno, vamos al caso 2. Fíjense, dentro de los, acá les estoy dando unos ejemplos, ¿sí? Ustedes lo que tienen que hacer es mencionar con qué tipo de función pueden identificar cada uno de ellos, utilizando la letra A para la función administrativa, L para la función legislativa y J para la judicial. Son las 5:20. Esto quiero que hagan por su cuenta, les voy a dar 5 minutos y después hacemos la puesta en común para ver qué contestaron. Así que por favor esto conténtenlo ustedes
y después vamos viendo si coinciden o no las respuestas. Les doy 5 minutos, son 5:20, los espero hasta las 5:25.
Bueno, ¿pudieron terminar? Sí, profe. Bueno, ¿alguien más que lo ayude a Brian? Porque pobre es el único que está hablando, o por lo menos por la mensajería, ¿sí? Para poder ir viendo qué contestaron. Bueno, la consigna número A decía, el Poder Ejecutivo oficializó a Aníbal Fernández en el cargo de interventor del yacimiento carbonífero de Río Turbio y de los servicios ferroportuarios con terminales en Punta Loyola y Río Gallegos de la provincia de Santa Cruz, señalando que reúne las condiciones necesarias y la idoneidad profesional requerida para desempeñar dicha función. ¿Qué contestaron o con qué función lo identificaron? Francisco la A, Joaquín la A, perfecto. Perfecto, me parece que no hay lugar a dudas. Todos estos casos, igual les digo, son casos reales, ¿sí? Así que ustedes van a poder relacionarlo con acontecimientos de la vida actual. Me parece que no hay ningún lugar a dudas de que en este caso el Poder Ejecutivo, cuando designa a una persona, en este caso es para intervenir un yacimiento, está ejerciendo función administrativa. A ver la B, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó la resolución 682 del 2007 que impuso a la titular de una de las Secretarías Generales de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil la sanción de cesantía. ¿Con qué función lo identificaron? La J. ¿La judicial? ¿Alguien más? Legislativa. ¿Cuál, perdón, Lucas? Legislativa. Bueno, Melina y Francisco, la judicial, Joaquín no está seguro. ¿Por qué les parece que es el ejercicio de función judicial? Fíjense, ¿se acuerdan cuando habíamos visto la organización de los tribunales? La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil es un tribunal dentro de la estructura del Poder Judicial de la Nación. ¿Se acuerdan que habíamos visto las instancias? Habíamos visto que en la primera instancia, en la base, excepto casos particulares, digamos, pero en líneas generales, yo cuando tengo que promover una demanda sobre una de las materias que están en el artículo 116 de la Constitución Nacional, la interpongo en la justicia federal ante el juzgado civil y comercial, o de primera instancia, digamos, cualquiera sea el fuero de primera instancia. Después tengo las cámaras nacionales y después la Corte Suprema. Fíjense que en este caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dice, dictó una resolución. Cuando ejerce el Poder Judicial su función judicial, ¿qué tipo o cómo se manifiesta esa función judicial? ¿A través de qué? ¿Qué dictan los tribunales? Que ustedes vieron varias veces. Leyes. No, los tribunales ¿qué dictan, Brian? Las leyes del Poder Legislativo. Sanciones. Fallos. Normas. Las Sentencia. sentencias, las sanciones, profe. Bueno, Son eso, sentencia. Acuérdense, el Poder Ejecutivo se expide en actos, en líneas generales. No vamos a entrar a todo el conglomerado de reglamentos, vamos a quedarnos en lo base, ¿sí? Lo básico. Poder Ejecutivo yo lo tengo que asociar con actos. Poder Legislativo yo lo asocio en el ejercicio de su función con leyes. Poder Judicial yo lo asocio con las sentencias. ¿Qué son las sentencias? Son aquellas decisiones que dicta el Poder Judicial sobre una controversia, un caso particular que fue sometido a su jurisdicción. O sea, el Poder Judicial, yo en su función judicial lo identifico con sentencias o resoluciones. Interlocutorias, ¿sí? Sentencias, vamos a englobarlo en sentencias. El Poder Judicial dicta sentencias con fuerza de legal, verdad legal, pero no son leyes, no son normas. Entonces, fíjense, acá la Corte Suprema no actuó en ejercicio de su función judicial porque no resolvió una controversia entre dos o más partes. Fíjense que lo que hizo fue imponer a una de las secretarias generales de un tribunal una sanción de cesantía. Recuerden que la última parte, hoy de la clase de teoría, el doctor Varas les explicó cuando hablaba de los agentes públicos que ese régimen disciplinario
que tienen todos los órdenes del Estado, se trasluce en la aplicación de apercibimientos, de suspensiones, de cesantías o de exoneraciones. Fíjense que acá estamos hablando de una cesantía. Entonces, en este caso en particular, cuando un dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación incurre en una transgresión a lo que establece la norma aplicable respecto de qué conductas no pueden cometer los agentes de la planta permanente del Poder Judicial, puede, en ejercicio de este poder que se denomina disciplinario, aplicar alguna de estas sanciones. Entonces, en este caso, la Corte Suprema no actuó en ejercicio de su función jurisdiccional, sino que esto se identifica con una función administrativa. ¿Se entiende por qué? ¿O no? Si no, me dicen y lo sigo aclarando. Profe, ahí hay algo que me confunde un poco, porque también en el ejemplo del Poder Legislativo con la sanción al diputado este que fue famoso, también nos dijo que era administrativa, pero es como que yo la sanción lo relaciono con lo judicial, digamos, porque como los jueces como dictan fallos, eso como que sancionan, por eso me confundo un poco. Bueno, ahora vamos a ver en el B. Un segundito nomás, Brian, aclaro una cosita y después te atiendo tu consulta. Vamos a ver bien en el B. Recuerden que cuando hablamos de los agentes públicos, podemos decir que los agentes del Estado pueden vincularse con el Estado a través de diversas figuras. Una de esas figuras es lo que son, bueno, algunos discuten si es contrato o no, pero es una relación de empleo público. Cuando uno ingresa al Estado a través de una relación de empleo público, adquiere permanencia, adquiere estabilidad, y fíjense que relacionado con la estabilidad, que les explicó el titular de cátedra, que está contenido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, ¿qué quiere decir esa estabilidad? Que yo una vez que ingresé a la planta permanente del Estado, ya sea el Estado Poder Ejecutivo, ya sea el Estado Poder Legislativo, o ya sea el Estado Poder Judicial, el Estado no puede apartarme de mi función, excepto que yo incurra en una de las faltas o transgreda alguna norma a la que le quepa una sanción de cesantía o exoneración. ¿Sí? Entonces, el Poder Judicial es lo mismo. Yo, por ejemplo, me desempeño en el Poder Judicial de la provincia del Chaco. El Poder Judicial de la provincia del Chaco tiene una ley, después tiene un reglamento de sumarios y tiene un reglamento interno. Si yo transgrediera alguna de las disposiciones de esa ley orgánica del Poder Judicial o transgrediera alguna de esas disposiciones el reglamento interno del Poder Judicial, podrían realizarme un sumario administrativo. ¿Qué es un sumario administrativo? Es cuando la administración tiene que investigar mi conducta, investigar si mi conducta puede ser pasible de la aplicación de algún tipo de sanción y en su caso puede sancionarme. Es el propio Poder Judicial el que lo hace, pero no a través de un juicio, sino en ejercicio de lo que se denominan sus facultades de superintendencia. Retomo, yo soy agente del Poder Judicial de la provincia del Chaco. Si yo cometo una falta de las que están establecidas expresamente en una ley o en un reglamento, el Poder Judicial a mí me puede instruir un sumario administrativo. En ese caso, el Poder Judicial, no a través de mi juez, ¿sí?, sino a través de una dirección de sumarios, va a tener que investigar si mi conducta se encuadra dentro de esas normas y si se corrobora que yo cometí una conducta contraria a lo que establece la normativa, va a tener que determinar qué tipo de sanción me aplica. Puede ser un apercibimiento, que es un llamado a atención. Puede ser una suspensión, decir, bueno, de acuerdo a la gravedad de la falta que cometiste, durante una semana vas a estar suspendida sin goce de haberes. Puede ser más grave, puede ser una cesantía, que es una cesantía que a mí me expulsan, me apartan del Poder Judicial. O puede ser una exoneración que es aún más grave, que
que en líneas generales quiere decir que yo después no voy a poder volver a reingresar al Poder Judicial. Aunque yo sea idónea, aunque yo rinda, aunque lo que fuera, ya no voy a poder prestar servicios más ahí. Ese procedimiento que hace el Poder Judicial, primero para investigar mi conducta y segundo para aplicarme una sanción, no es el ejercicio de función judicial, porque el Poder Judicial no me hace un juicio a mí. Yo no soy parte en una contienda, ni tiene que resolverlo él como tribunal imparcial. Todo lo contrario, en este caso es la misma parte, mi propio empleador, el que me va a someter a un procedimiento para determinar todas estas circunstancias que yo les dije. Entonces, cuando el propio empleador estatal es el que aplica este derecho disciplinario respecto de sus propios agentes, no lo hace en ejercicio de función legislativa o judicial, sino que lo hace en ejercicio de función administrativa, porque está administrando a su personal, no está decidiendo una controversia y no va a dictar un fallo judicial por esto. ¿Me expliqué? ¿Se entendió? Puede ser complejo. ¿Se entendió la diferencia? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguro? Por favor, no quiero que le queden dudas con esto. Sí, profe. Y un ejemplo de una acción judicial, ¿cómo sería? Y es que acciones judiciales, por eso, es cuando existen, por ejemplo, una acción te voy a hacer la diferencia de una acción judicial, también de un agente estatal, para que ustedes vean la diferencia, cuando hay un procedimiento administrativo y que hace ejercicio de función administrativa y cuando es judicial. Por ejemplo, volvamos a caso, yo empleada del Poder Judicial, yo creo que no me están pagando un concepto que me corresponde, ¿sí? Yo digo, bueno, a mí me parece que este porcentaje de esta bonificación que me están pagando es erróneo. Entonces, lo primero lo que tengo que hacer es pedirle a mi empleadora, a través de un reclamo, una nota, presentarle a mi empleadora, Poder Judicial, y decirle, Poder Judicial, usted no me está pagando esta bonificación que yo creo que me corresponde. Supongamos que el Poder Judicial, no a través de un juez, sino a través de sus oficinas administrativas que también las tiene, o sea, usted, si bien uno piensa en el Poder Judicial y automáticamente se dirige a los jueces, tenemos que tener en cuenta que existe toda otra estructura organizativa dentro de cada poder. Por ejemplo, el Poder Judicial tiene una dirección de personal, tiene una dirección de estadísticas, tiene una dirección de compras y suministros, tiene una biblioteca, tiene una unidad de superintendencia. O sea, fíjense todas las dependencias que tienen que no son el ejercicio de función judicial, no son los jueces dictando sentencias. Entonces, a través de una de esas oficinas, y luego a través de los ministros, pero no dictando una sentencia, sino respondiéndome a mí, que soy su empleada, un reclamo, supongamos que me dice, no, Carla Frey, la verdad que esta bonificación está bien liquidada, usted no tiene nada que reclamar. Y yo sigo pensando que no es así. Yo voy a promover un juicio contra el Poder Judicial, pero esta vez sí ya lo voy a promover ante un juez, ese juez que sea competente, voy a demandar al Poder Judicial, o sea, yo voy a ser parte actora, el Poder Judicial va a ser parte demandada, y un juez va a tener que decidir si yo tengo razón o no. En ese caso yo estoy sometiendo mi conflicto al Poder Judicial. Fíjense otro caso, volvamos a este sumario administrativo. Supongamos que se hace todo este procedimiento administrativo y el Poder Judicial, a través de estas oficinas que le dije, la Dirección de Sumarios, entiende que yo cometí una falta. Entonces, los ministros del Poder Judicial me van a dictar una sanción. Supongamos que me cesantean, me quedé sin trabajo. Y yo creo que esa resolución es injusta. Yo puedo acudir a la justicia, a un juez, reclamando contra el Poder Judicial para que se anule esa resolución que a mí me cesanteó. En ese caso yo sí voy a someter mi controversia a un juicio. Yo de nuevo voy a ser parte actora, el Poder Judicial, o la provincia del Chaco, en el Poder Judicial va a ser la demandada, y un juez imparcial va a tener que resolver si esa resolución que dictó el propio Poder Judicial afecta a mis derechos o no. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora voy. Sí, pero son dos órdenes distintos. Seguro que todos entendieron si me expliqué bien, si no, por favor me dicen. No tengo problema de volver a explicar. Decime, Brian. O sea, en el caso, en el supuesto que usted dijo sobre que usted primero lo que es
A ver, ¿cómo me explico mejor? ¿La bonificación o el sumario? Entonces yo me ubico también. A usted primero le reclamó, Ajá, la ¿cierto? bonificación. Sí, La por mí. bonificación. Sí. Eso Sí, sería una función administrativa. sí, Una vez que el caso va al juez, ahí sería judicial. exactamente. ¿Sí? Y Supongamos, entonces, entonces lo que depende de que sea judicial es que al finalizar el caso obtenga una sentencia por un juez. si les parece más fácil asimilarlo de esa manera, sí. O sea, para que yo diga que hay función judicial, tiene que haber un conflicto de partes, una controversia sometida a decisión de un juez o tribunal. Puede ser uno juez, Sí. dos jueces, pueden ser los 5 ministros de la Corte, puede ser lo que fuera. Mirá, para que ustedes lo asocien con el ejemplo. Fíjense, volvamos a la vez. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó la resolución que impuso la titular de una de las Secretarías Generales de la Cámara una sanción de cesantía, función administrativa. Esta secretaria no está de acuerdo con esta disposición y va a promover un juicio contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante un juez, para que un juez en un proceso judicial decida si esta sanción de cesantía fue bien aplicada o no. Eso es función judicial. ¿Me explico? Sí. Voy a ver si les encuentro algún otro caso, algo que para que ustedes puedan ver nuevamente esta diferencia. Pero lo importante es que podamos discernir dentro de estos casos cuándo es función administrativa y cuándo es función judicial. En este caso no es función judicial porque fíjense, lo primero, ¿quién aplicó la sanción? La propia empleadora, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque esta mujer trabaja dentro de la Cámara Nacional de Apelaciones, ¿sí? O sea, un tribunal federal. Y segundo, esta Corte Suprema a mí no me está garantizando que es un tercero imparcial, al contrario, es mi propio empleador el que me está juzgando y me está aplicando una sanción. Entonces yo después siempre voy a tener un recurso sí judicial y quizás, fíjense, que este mismo caso puede llegar hasta la propia Corte de nuevo de Justicia de la Nación, a la Corte Suprema. Pero en ese caso, si por ejemplo los titulares de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fueron los que apartaron a esta mujer, cuando les llegue el caso judicial a resolver, ellos no van a poder resolver judicialmente lo que ya resolvieron en sede administrativa. Van a tener que apartarse y designar a otro tribunal para este caso en particular. ¿Se entiende? ¿O ahí la compliqué? Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Bueno, entonces quedamos en que la B corresponde a la función administrativa. Vamos a ver cómo le fue con la C. El jefe supremo de la Nación dictó un decreto de necesidad y urgencia por el cual declaró servicio público a las telecomunicaciones. ¿Con qué letra lo identificaron? Con la legislatura. Bien, bien. Acá hubo coincidencia en todos. Perfecto. Vamos al D entonces. La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, suspendió los traslados de los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli al aceptarles un recurso de per saltum. ¿Con qué función lo identificaron? Ese sí es judicial. Perfecto, y este caso ya lo vimos también en teoría y en práctica, ¿sí? En este caso sí es distinto, ¿por qué? Porque fueron estas tres personas, Bertuzzi, Bruglia y Castelli, los que promovieron un juicio y una medida cautelar ante el Poder Judicial para que el Poder Judicial, en un conflicto, en una controversia contra el Estado Nacional, decida si tenían razón o no. Acá no hay dudas que es judicial. Vamos a leer, el presidente de la Nación designó a su gabinete de ministros. ¿Qué función les parece que es? La E. Administrativa. Administrativa. ¿Alguien más? Francisco, la A, perfecto. ¿Alguien le quedó dudas con respecto a esta función? Es administrativa. Nicolás también coincide, perfecto. Me parece que esta no trajo lugar a dudas. Vamos con la que sí. Esperen que bajo porque quedó acá. La F. El ente nacional, esta es más complicada. Vamos a ver qué contestarán. El ente nacional regulador de la electricidad
impuso una multa a Edesur ante la verificación del incumplimiento de suministrar fluido eléctrico en las condiciones pactadas en el contrato. ¿Qué contestaron ahí? ¿Con qué lo identificaron? Perfecto, Nicolás. ¿Alguien más? A ver. ¿Alguien más? Con la J le identificaron, a ver. Lucas y Melina la A, Nicolás la A. ¿Alguien que la identificó con la judicial me podría explicar por qué, brevemente? O los que lo vincularon con la A. ¿Alguien que tenga micrófono me podría explicar por qué con una o con otra? Yo me imagino que los que la vincularon con la judicial es porque impuso una multa, como que juzgó en un hecho en particular, e impuso una multa. Y los que la identificaron con la A, quizás lo vincularon más con esta facultad sancionatoria de la administración. ¿Alguien más con alguna otra? Bueno, les voy a explicar algo brevemente, que puede resultar bastante complejo. Por lo siguiente, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, como su propio nombre lo indica, es un ente que regula todo lo atinente al flujo eléctrico, ¿sí? Y entre las facultades que tiene es la de controlar que la función o el servicio de estos entes eléctricos se preste normalmente. Cuando detecta que no se prestó normalmente, que hubo un corte de luz que no estaba programado, que se dejó sin suministro eléctrico una determinada firma, lo que sea, puede imponer una multa. En este caso se le impuso a Edesur. ¿Por qué? Porque verificó el incumplimiento de suministrar fluido eléctrico en las condiciones pactadas en un contrato, ¿sí? En este caso, es una función administrativa dentro de este derecho que yo les denominaba derecho sancionador. Si bien algunos lo entiendo por qué lo vinculan con el Poder Judicial, no deja de ser derecho administrativo y una de las consecuencias o mejor dicho, de los requisitos indispensables para que un órgano administrativo como es este pueda imponer una multa es que se garantice su posterior y debido control judicial. Es decir, no podría existir ningún órgano administrativo que sancione a alguien sin que se le garantice que esa sanción después va a ser revisada por la justicia, por un tribunal imparcial, que justamente es el caso que se dio acá. Esto después fue revocado, digamos, por la Corte Suprema, y una de las cosas que se dijo, el principio que se sentó, es justamente este. Pero no se trata de una función judicial, porque fíjense ustedes, que ustedes tienen un ente regulador y tienen a Edesur, ¿sí? En realidad, el ente regulador, ¿qué hace? Justamente es controla, como les dije, que las empresas encargadas de prestar el servicio eléctrico lo hagan con regularidad. ¿Por qué? Porque después vamos a ver que es un servicio público, tiene determinadas características, no se puede o no se debería cortar como lo hace. Y en el caso de que eso suceda, se le impone una multa, ¿sí? Es función administrativa, es el derecho sancionatorio dentro de esta función administrativa y requiere indispensablemente que se garantice su control judicial posterior. ¿Me expliqué? ¿Quedaron dudas o están bien? Bueno, me parece que están bien. Vamos a seguir con la que viene. La Secretaría del Senado llama a licitación abreviada para la adquisición de hasta 1.060 cartuchos de tóner y hasta 160 unidades de tambor originales y nuevos, para impresoras marca Brother. ¿Qué les parece? ¿Qué contestaron acá? ¿Qué tipo de funciones? Perfecto. ¿Alguien contestó otra cosa?
¿No? ¿Todos por la administrativa? Bueno, me parece que este no trajo lugar a dudas entonces. Vamos a continuar entonces con la consigna que sigue. Fíjense, la 3. Esto también es una noticia cierta, ya la vimos en realidad cuando hablamos de acefalía, pero desde el otro punto de vista, ¿no? De los 5 presidentes durante el lapso de 12 días que tuvo la nación argentina. Fíjense, la noticia dice, De la Rúa declara el estado de sitio en Argentina para frenar los saqueos. La crisis económica argentina se vivió ayer en la calle de manera particularmente intensa, con algaradas y disturbios en muchas localidades a todo lo largo del país, y el incremento exponencial del número de saqueos a comercios y supermercados, con especial impacto en los suburbios de Buenos Aires, la capital. Ante esta situación, el gobierno de la Rúa decretó el estado de sitio por el término de 30 días, lo que implica la suspensión de algunas garantías constitucionales y el control absoluto por parte del gobierno central de todas las fuerzas de seguridad, Policía Federal, Prefectura y Gendarmería. Bueno, en base a esta declaración del estado de sitio de la Rúa, nosotros tenemos que contestar. La declaración del estado de sitio, ¿a qué tipo de función obedece? ¿Qué les parece? Administrativa. Legislativa. De estado de sitio, acordate. ¿Qué era el estado de sitio? Y fíjate quién la declaró en este caso, Brian. ¿Quién declaró el estado de sitio? El presidente. El presidente, ¿sí? Bueno, de la Rúa. A ver, Brian, si te acordás, yo no sé si vos estabas en la clase de teoría cuando el profesor comenzó a hablar de esta función del Estado y habló de la función administrativa y de otra función que desempeña el poder ejecutivo. ¿Qué otro tipo de función desempeña? Que no es administrativa. ¿Se acuerdan? Gubernativa, Francisco, muy bien, la gubernativa. Y dentro de la función gubernativa podíamos ubicar distintos actos. Fíjense, por ejemplo, el estado de sitio, la intervención judicial, la designación de embajadores. Todas esas funciones o actos, mejor dicho, obedecen a la función gubernativa. ¿Qué características tiene esta función gubernativa? ¿Alguien se acuerda, a diferencia de la administrativa, con respecto al control judicial que se hace sobre la misma? ¿Alguien se acuerda la diferencia entre ambas? ¿O cómo se manifiestan ambas? ¿Ustedes creen que si el presidente de la Nación decreta el estado de sitio, será que la Corte Suprema o yo, ciudadana, puedo ir ante un tribunal para que ese tribunal decida que el estado de sitio decretado es ilegítimo? Que a mí no me parece que se decrete un estado de sitio, que en realidad las razones de oportunidad no están justificadas, que en realidad la situación del país no era tan grave como para declarar un estado de sitio, que es una exageración. ¿A ustedes les parece que ese planteo judicial prosperaría? O fíjense el caso de una intervención federal, si yo quisiera cuestionar que se interviene mi provincia ante la justicia, ¿a ustedes les parece que esa demanda prosperaría? No, que están exentos del control judicial. Muy bien, Lucas. En realidad, en principio, todos o la mayoría de los textos que ustedes encuentren de doctrina van a replicar esto. Los actos gubernativos se encuentran exentos del poder del control judicial. Esto así era en un principio. Hoy en día se está ampliando este control judicial de los actos, pero de todas maneras siguen determinadas restricciones o un carácter restrictivo en la determinación de la procedencia o no de un acto o actividad ejercido por el presidente en estos supuestos en el ejercicio de esta función, ¿sí? Entonces, si el presidente, en realidad acuérdense que son actos complejos, también interviene el Senado, o el Senado de la Nación declara el estado de sitio o la intervención federal de una provincia,
no va a prosperar mi demanda si yo, ciudadana, considero que en realidad el presidente se equivocó al dictar el estado de sitio, o que el presidente designó a este embajador y se equivocó, que los fundamentos que dio no son suficientes, etc. Entonces, partamos de la base de que la declaración de estado de sitio, al obedecer a la función gubernativa, tiene un un control judicial nulo o casi, sí, restrictivo o casi nulo, ¿sí? Pero fíjense que no siempre va a ser así. Ahora vamos a ver en otra de las preguntas en qué supuesto podría prosperar este control judicial. Vamos a la consigna B. ¿Alguien pudo identificar dentro del texto constitucional donde se encuentra regulado el estado de sitio? En las atribuciones del Congreso. Muy bien, Brian. ¿Te acordás específicamente qué artículo? Sí, el inciso 29 del artículo 75. Ay, mira, y Francisco encontró otro artículo. ¿Por qué será? ¿Pueden leerlos? Porque los dos son correctos. No los leo yo para no tardar tanto, porque ya estamos en hora. Fíjense, vamos primero con el de Francisco, ¿sí? Por el orden en que se encuentra en la Constitución. Artículo 75, inciso 29, atribuciones del Poder Legislativo. Declarar en estado de sitio uno o varios puntos de la nación en caso de conmoción interior y aprobar o suspender el estado de sitio declarado durante su receso por el Poder Ejecutivo. Entonces, vamos al artículo que citó Francisco, 99, inciso 16, atribuciones del presidente. Declara en estado de sitio uno o varios puntos de la nación en caso de ataque exterior y por un término limitado con acuerdo del Senado. ¿Sí? Están bien las dos respuestas, porque acuérdense que cuando el Congreso de la Nación está en receso, este es un acto que luego requiere su ratificación. Entonces, vamos a la C. Teniendo en cuenta la suspensión de garantías constitucionales que implica, podría plantearse una acción judicial contra su declaración, retomamos, yo, Carla, decir, me parece que es una exageración el estado de sitio declarado por el Senado o por el Ejecutivo en receso de este, y solicito que se deje sin efecto. ¿Ustedes creen que esa demanda judicial podría prosperar contra ese acto de declaración de estado de sitio? Y yo creo que depende del contexto. Bueno, ¿cuál sería el contexto para que sí o para que no? Yo creo que si, por ejemplo, para dar un ejemplo, en esto de la pandemia se declaraba estado de sitio, da lugar a una demanda. Porque no es muy bien fundada. Aunque de todas formas estuvimos en algún momento en un tipo de estado de sitio. Muy bien. Ahora yo te pregunto, Brian, ¿a vos te parece que cualquier ciudadano podría cuestionar esa declaración del estado de sitio? Es decir, ¿esta declaración del estado de sitio es irrazonable? ¿Este ejercicio de la función gubernativa o política del presidente me parece que no se ajusta a la Constitución Nacional y por eso pido que se deje sin efecto? Y que el Poder Judicial podría dictar una sentencia que diga, desde hoy le doy la razón a Carla y se anula este estado de sitio. ¿Te parece que contra ese acto gubernativo o político podría expedirse anulándolo el Poder Judicial? O quizás sería más probable que yo particular se declara el estado de sitio, pero tengo una situación en la cual, por ejemplo, la policía me detuvo a mí en virtud de ese estado de sitio con motivos infundados y yo le pido a un juez que me libere. ¿Te parece que en ese contexto sería más fácil que yo obtenga una decisión favorable? Ay, me mareé. Creo que en realidad, lo que se entiende... De poder hacerlo, cualquiera creo que podrá hacerlo. Sí, hablamos de que prospere, ¿sí? Para que ustedes entiendan esta diferencia entre lo que es atacar un acto gubernativo político y atacar un acto de aplicación. Es decir, yo podría, pero no prosperaría, promover una demanda para que se anule una declaración de estado de sitio.
Ahora, en cuanto restringe mis derechos en particular, por ejemplo, el caso que les doy acá en el inciso D, en el caso de que en ejercicio de órdenes emanadas del presidente de la Nación, la Policía Federal procediera a la detención de una persona que circula por la vía pública fuera del horario habilitado. ¿Tendría a su alcance algún recurso judicial? ¿Cuál? ¿Por qué? Si se establece que después de las 8 de la noche no se puede salir, y yo salí 8:05, entonces la policía me ve en la calle a mí 8:05 y me detiene. Pero yo considero que es excesivo, porque yo a las 8:05 estaba a una cuadra de mi casa, ya estaba llegando porque por alguna circunstancia en particular yo presto servicios para el Estado y estábamos resolviendo una cuestión urgente y no pude llegar. O sea, ese acto de aplicación de la policía yo sí podría cuestionarlo, que es muy distinto a atacar el propio acto gubernativo o político. ¿Se entiende la diferencia? Ahí haría una habeas corpus. Ah, ya está, muy bien. Ahí si me detienen y no me liberan, podría interponer una habeas corpus, Brian. Muy bien, sí. Pero yo lo que quiero que ustedes entiendan esta diferencia, digamos, es muy restrictivo. En algunos textos van a encontrar que es nulo el control judicial de los actos políticos o gubernativos. Es muy distinto cuestionar un acto de aplicación de ese acto gubernativo, como es el ejemplo que les di recién. ¿Se entiende la diferencia? Yo no estoy cuestionando que el Poder Ejecutivo o el Senado declararon el estado de sitio. Lo que estoy cuestionando que en mi caso particular, el ejercicio de por la parte de la policía, de esa detención hacia mi persona fue excesivo en el caso en particular. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí, perfecto. Bueno, lo que ustedes tienen que tener muy presente para el examen es que, en principio, no se encuentran sujetos a control judicial los actos de gobierno o actos políticos, entre ellos la declaración del estado de sitio, la intervención federal, etcétera. ¿Se entendió? Que no se encuentren sujetos significa que no pueden inmiscuirse. Claro, en realidad que es una zona que se denomina como zona de reserva, ¿se acuerdan la división de poderes? Que en realidad, ¿por qué dividimos el poder? El poder es uno solo. ¿Por qué lo dividimos y por qué tenemos este sistema republicano? Justamente porque un poder se controla del otro. Y eso hace a la transparencia, en principio, digamos. O sea, ese es el objetivo de la división de poderes. Que no hay exceso de ejercicio de un poder sobre otro. Todos los poderes, en alguna manera, se controlan entre sí. ¿Sí? Principalmente el Poder Judicial es el que tiene a su cargo el control de los actos legislativos, como a través de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes, y del Poder Ejecutivo, como a través de la judicialización de los casos en que el Poder Ejecutivo comete excesos. ¿Sí? Entonces, estos actos de gobierno entrarían dentro de lo que se denomina esa zona de reserva de la administración, que es una porción de poder que por las características propias que implica, fíjense ustedes, para determinar la intervención federal de una provincia, el Estado nacional que tiene en cuenta, o el Congreso que tiene en cuenta, un Estado que no garantiza esta división de poderes dentro de su provincia. O sea, son circunstancias muy particulares de oportunidad en las que en principio el Poder Judicial no debe inmiscuirse. Por eso el Poder Ejecutivo tiene el ejercicio de estos actos que también son necesarios para que él pueda desenvolverse y llevar adelante la gobernación de la nación. ¿Sí? Por eso caen dentro de esta zona de reserva donde se restringe el control judicial. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Y en esos casos particulares que hablo que sí se puede hacer, sería por causa de abusos o algo en el ejercicio de... Exactamente, Lucas, así es. Es un control indirecto, digamos, de ese acto, porque en realidad yo no estoy cuestionando que el presidente declaró el estado de sitio. Lo que estoy cuestionando es que en la aplicación de ese estado de sitio alguna fuerza actuó de manera abusiva. ¿Se entiende? Sí, sí. Fíjense, sí, ya sé que no es lo mismo, ¿sí? Pero fíjate, Brian, el ejemplo que vos diste de todas estas medidas que decretaron restricciones desde marzo hasta la fecha. Fíjense, por ejemplo, en el caso de la provincia de Corrientes, que no se puede ingresar.
hace poco salió un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó a la provincia de Corrientes que deje ingresar a una persona que tenía que ir a asistir a su madre que se estaba realizando un tratamiento, si mal no recuerdo, oncológico. Fíjense que en ese caso, lo que hizo el Poder Judicial fue ejercer un control en un caso particular, decir, bueno, amén de que pidió informes a las provincias para ver por qué seguían con estas restricciones, cuál era el fundamento, etcétera. Pero fíjense que en ese caso en particular la Corte dijo, bueno, no es que liberó, el puente dijo, bueno, ingresan todos los que quieran, ¿no? Esta declaración, la verdad que no le asiste razón a la provincia de Corrientes, todavía no dijo eso. Pero sí, en el caso particular esta persona dijo, bueno, en el caso de este muchacho que necesita cruzar para asistir a su madre, usted va a tener que dejarlo pasar igual, ¿se entiende? Se cuestionó, o sea, o mejor dicho, se trató a una persona de un acto general, y eso también es control judicial. ¿Me explico? ¿Te quedó claro, Brian? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Bueno, miren, los dejo a su criterio. Todavía nos falta el práctico de la unidad B, que no es tan largo, pero requiere lectura. Como ustedes quieran, ¿quieren hacerlo ahora o quieren leerlo tranquilos y los primeros minutos de la clase del jueves hacemos la puesta en común? Los dejo a su criterio como ustedes prefieran. Yo les pregunto porque estamos ya en horario de finalización de clases, en realidad ya pasó el horario. Porque sería bueno que ustedes, el punto 1 es rápido, pero sobre todo el punto 2 es un caso que van a tener que leer. Si prefieren leerlo tranquilos y que lo hablemos el jueves, yo no tengo problemas, como ustedes quieran. Y lo podemos hablar al principio de la clase, profe. Sí, el jueves, los primeros 5 o 10 minutos, o sea, si ustedes ya tienen leído el caso, lo vamos a resolver rápido. Pero ya les digo, yo no tengo problemas de quedarme ahora, pero no sé ustedes si tienen otras materias o prefieren leerlos tranquilos y lo vemos el jueves, como les quede más cómodo. Perfecto. ¿Cómo, Lucas? No, que capaz descansamos un ratito. Bueno, vamos a hacer esto, porque sí, no quiero cansarlos tanto. Se extendió mucho el práctico A. Vamos a hacer eso. Ya les digo, mi idea siempre es terminar todos los prácticos en clase porque yo quiero que ustedes se saquen las dudas. Pero por esta vez, les digo, este práctico B no es tan largo, pero sí requiere que lo lean tranquilos, así que no les estoy pidiendo que lo hagan solos, simplemente que lo tengan leído, el que quiera hacerlo bienvenido sea, y el jueves, los primeros 5 o 10 minutos le dedicamos a resolver esto, ¿sí? ¿Están todos de acuerdo? Yo sí. Sí, profe, mejor que sí. El que calla otorga, ¿eh? Así que, bueno, quedamos así. Yo le quiero preguntar algo, profe, después. Bueno, esperamos un segundo nomás, Brian, que ya dejo de grabar, terminamos la clase de hoy, así se pueden retirar los que tengan otras materias.